Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de Nostradamus, uno de los profetas más intrigantes de la historia. Nacido el 14 de diciembre de 1503 en Saint-Rémy-de-Provence, Francia, y fallecido el 2 de julio de 1566. Se cree que murió a causa de una enfermedad. Nostradamus fue médico, astrólogo y sobre todo un visionario que dejó un legado de profecías enigmáticas. Sus cuartetos han sido objeto de estudio y debate durante siglos, ya que muchos creen que sus escritos anticiparon eventos históricos importantes. Pero, ¿qué tan precisas son realmente estas predicciones? Hoy exploraremos algunas de las profecías más impactantes que, sorprendentemente, se han cumplido a lo largo del tiempo, desde guerras y desastres naturales hasta cambios políticos y sociales. Bienvenidos al show de Requiem y están completamente invitados a acompañarme en este viaje lleno de misterio, asombro, mientras desentrañamos los secretos detrás de las palabras de Michel de Nostradamus. El pueblo se levantará, la tiranía caerá, en París las almas clamarán, las cabezas rodarán en la plaza, por el oprimido la libertad llegará. La Revolución Francesa fue un periodo de cambio radical en Francia, impulsado por el descontento del tercer estado, que incluía a campesinos y burguesía. La sociedad estaba dividida en tres estados, y el tercer estado, cansado de la desigualdad y la carga fiscal, se proclamó con la Asamblea Nacional en 1789. El 14 de julio de ese año, la toma de la Bastilla simbolizó el fin del absolutismo. Luis XVI fue arrestado y ejecutado en 1793, marcando un punto de no retorno. A lo largo de la Revolución, se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El periodo del terror, liderado por Robespierre, llevó a miles de ejecuciones. En 1794, Robespierre fue derrocado y ejecutado. Finalmente, Napoleón Bonaparte emergió como líder, cerrando este siglo. En esta cuarteta, Nostradamus no solo da indicios claros de lo que fue la Revolución Francesa, sino que también llama la atención una frase en específica: las cabezas rodarán en la plaza. Hubo dos figuras importantes que fueron derrocadas durante ese periodo: Luis XVI y Robespierre. Ambos fueron condenados y ejecutados en la guillotina. El lugar de su ejecución, la Plaza de la Revolución, hoy conocida como Plaza de la Concordia. Recuerda que todas las cuartetas que aparecerán en este video fueron escritas en los años 1500. Pero no fue la única cuarteta que presagiaba algo sobre la Francia de esa época. La Centuria 1, cuarteta 35, dice: el joven león sobrepasará al viejo, en campo de batalla por duelo singular, en jaula de oro los ojos le sacará, dos clases, una después de morir con muerte cruel. El viejo león a menudo se refiere a las monarquías europeas establecidas que Napoleón Bonaparte derrotó durante su ascenso al poder. Algunos expertos sugieren que puede aludir específicamente a figuras como el rey Luis XVI de Francia u a otros monarcas de la época que representaban el antiguo orden. La figura del joven león se interpreta generalmente como Napoleón, quien, a través de su ambición y habilidad militar, superó a estos viejos poderes. Centuria 2, cuarteta 24. Bestias enfurecidas codiciosas de beber en los ríos. Gran parte del campo será frente a Gister. En jaula de hierro, el jefe se desplazará cuando nada observe el hijo germánico. No hay nada nuevo que contar sobre este tema. La mayoría, por no decir todos, conocen todo lo que ocurrió en Alemania en los años 30 y cómo eso afectó a prácticamente todo el mundo, así que haré un resumen breve. Adolf Hitler fue un político y líder del partido nazi, nacido el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria. Tras mudarse a Alemania, se unió al ejército durante la Primera Guerra Mundial
y, tras la derrota del país, comenzó su carrera política. En 1920, Hitler se unió al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, que luego lideró. A través de oratorias poderosas y propagandas, ganó apoyo popular. En 1933 fue nombrado canciller de Alemania y rápidamente consolidó su poder, estableciendo un régimen totalitario. Bajo su liderazgo, el régimen nazi implementó políticas expansionistas y de persecución, que culminaron en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, donde millones de judíos y otros grupos fueron asesinados. La guerra terminó en 1945 con la derrota de Alemania. Hitler se suicidó el 30 de abril de ese año en Berlín, mientras las fuerzas aliadas se acercaban a la ciudad. Toda esa historia es bastante conocida ya, pero ¿se dieron cuenta del detalle? Voy a repetir la cuarteta. Bestias enfurecidas codiciosas de beber en los ríos. Gran parte del campo será frente a Hitler. En jaula de hierro el jefe se desplazará. Cuando nada observe el hijo germánico. Nostradamus no solo presagió la llegada del Führer al poder, sino que nombró a un tal Hitler, persona que se interpreta como el villano en esa cuarteta. Y sí, ya te diste cuenta, Nostradamus le erró al apellido del canciller alemán por una letra. Otra cuarteta interesante para analizar es la siguiente. Centuria 8, cuarteta 77. El anticristo muy pronto aniquilado. 27 años sangre durará la guerra. Los herejes muertos, cautivos exiliados, sangre, cuerpos humanos, agua enrojecida, granizada a la tierra. Acá da a entender el final del Tercer Reich, con la caída del anticristo. Herejes muertos quizás aludiendo a los judíos, pero desde el punto de vista de Hitler, quien los quería exterminar. Cautivos exiliados, a mi interpretación, puede referirse a los mismos altos cargos alemanes que después de la caída de su líder tuvieron que escapar de Alemania. La última frase de esta centuria creo que no hace falta agregar nada más. Sangre, cuerpos humanos, agua enrojecida, granizada a la tierra. Centuria 6, cuarteta 97. A 45 grados el cielo arderá. El fuego se acercará a la gran ciudad nueva. En un instante saltará una gran llama dispersa, cuando se quiera exigir una prueba a los normandos. Por ejemplo, la frase a 45 grados el cielo arderá. Pero primero hay que aclarar algo muy importante antes de analizar. Obviamente pueden haber pequeños errores. Nostradamus era muy específico con sus cuartetas, pero no siempre son exactas. Siempre puede haber un pequeño error, como vimos en el caso anterior con Hitler. Dicho esto, continuamos. A 45 grados el cielo arderá. Nueva York, ciudad donde ocurrió esto, está a 40 grados de latitud. Sí, le erró, pero por muy poco. Por eso se interpreta esta cuarteta como predicción de lo que ocurrió ese día. Luego dice, el fuego se acercará a la gran ciudad nueva. Esta frase está clara, ¿no? Fuego, la gran ciudad nueva. Esto ocurrió en Nueva York, también conocido como la Gran Manzana. La interpretación más aceptada es clara. Nostradamus lo predijo 500 años antes de que ocurra. Centuria 2, cuarteta 51. La sangre de los justos cometerá una falta en Londres, quemada por un rayo de 23 los 6. La antigua dama caerá de su alto lugar. Varios de la misma secta serán asesinados. El gran incendio de Londres tuvo lugar del 2 al 6 de septiembre de 1666. Comenzó en una panadería de Pudding Lane y se extendió rápidamente, destruyendo una gran parte de la ciudad, incluyendo la Catedral de San Pablo
y más de 13.000 casas. Se estima que alrededor de 70.000 de los 80.000 habitantes de Londres en aquella época quedaron sin hogar. El incendio tuvo un impacto significativo en la arquitectura y el urbanismo de la ciudad, llevando a reformas en la construcción y la planificación urbana. La sangre de los justos cometerá una falta en Londres. Esta línea sugiere que personas inocentes y justas podrían verse involucradas en un evento negativo en Londres. Podría interpretarse como una advertencia sobre injusticias o tragedias que afectan a quienes no merecen sufrir. Otra frase interesante de esta cuarteta es: la antigua dama caerá de su alto lugar. Este podría referirse al colapso de estructuras emblemáticas en Londres, como la Catedral de San Pablo, que fue gravemente afectada en el incendio. También podría simbolizar la caída del estatus de la ciudad o el impacto en la autoridad de la época. Elegido papa, como elegido será burlado, inesperadamente movido pronto y tímido, por demasiada bondad y amabilidad provocado a morir. El miedo extinguido guía la noche de su muerte. La cuarteta habla de un papa que, a pesar de su elección, será objeto de burlas y enfrentará dificultades inesperadas. Se sugiere que su bondad y deseo de hacer el bien podrían llevarlo a un destino trágico. Juan Pablo I, quien asumió el papado en agosto de 1978 y murió solo 33 días después, encaja con esta descripción. Su muerte repentina generó muchas teorías de conspiración y controversia, lo que alimenta la idea de que su breve papado y la vulnerabilidad del líder religioso fueron predicciones de Nostradamus. La frase sobre el miedo extinguido podría referirse a un cambio en la atmósfera de la iglesia tras su muerte. Estos solo fueron algunos ejemplos de interpretaciones con la obra de Nostradamus, que supuestamente predicen el futuro. Algunos más claros, otros requieren más interpretación, pero sigue asombrando hasta el día de hoy. Todavía queda mucho material para investigar e interpretar. En la descripción del video les voy a dejar un link donde podrán leer gratis uno de sus libros, para aquellos curiosos que tengan ganas de sumergirse en ese mundo. Si quieren otra parte, con gusto la puedo realizar si el video tiene apoyo, denle por hecho. Antes de irme, les voy a dejar una última cuarteta, para que la interpreten como quieran. Centuria 2, cuarteta 46. Después de un gran problema para la humanidad, se prepara uno. El gran movedor renueva las edades. Lluvia, sangre, leche, hambre, acero y peste. Se ve el fuego del cielo, una larga chispa que corre. Los espero en el siguiente show. Bye bye.